Pensé que había llegado, por fin, al punto exacto donde todo empezaba a mejorar. Durante años mi vida había sido una secuencia de casi el ascenso, casi el salario decente, casi el reconocimiento. Así que cuando vi el correo con el asunto avanzaste a la siguiente etapa del proceso, lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginándolo. La empresa no era cualquiera. Era esa empresa. La que todos mencionaban en voz baja, la que presumía valores, innovación y una cultura humana. La que, según LinkedIn, cambiaba vidas. El puesto parecía escrito para mí. Buen sueldo. Estabilidad. Proyección internacional. Incluso mis padres, que ya no se ilusionaban con nada relacionado con mi carrera, sonrieron cuando se los conté. La entrevista presencial fue en un edificio impecable, de esos donde todo huele a café caro y éxito. Vidrio por todos lados, luz natural, plantas perfectamente cuidadas. Nadie levantaba la voz. Nadie parecía estresado. Aquí cuidamos mucho a nuestra gente, me dijo la recepcionista con una sonrisa automática. Ya lo notarás. El primer entrevistador fue amable, casi demasiado. Me habló de crecimiento personal, de alinear valores, de cómo el talento sin ética no servía de nada. Yo asentía, relajado. Sentía que encajaba. Que, por una vez, no tenía que fingir ser alguien más. Entonces llegó la primera pregunta hipotética. Imagina que un cliente importante necesita cerrar un trato urgente, dijo, entrelazando los dedos. Los datos aún no están completos, pero sabes que, si esperas, perderemos la cuenta. Hizo una pausa, observándome. ¿Presentarías la información como definitiva, solo por esta vez? Me reí nerviosamente. Sonaba a trampa, pero también a algo común. Supongo que, si no afecta directamente al resultado final, respondí con cuidado. Mientras no sea una mentira grave. El entrevistador sonrió, pero no como antes. Anotó algo en su libreta. Interesante, dijo. No todos responden igual. La entrevista terminó poco después. Me estrechó la mano, me felicitó por mi perfil y me dijo que pronto tendría noticias. Cuando salí del edificio, sentí una mezcla extraña. Estaba feliz, sí, pero también incómodo. Como si hubiera dicho algo que no podía retirar. Me convencí de que estaba exagerando. Era normal. Todas las entrevistas tenían preguntas raras. Esa noche recibí otro correo. Has pasado a la siguiente fase. Sonreí. No sabía que esa sonrisa sería la última que tendría por un buen tiempo. La segunda entrevista no fue en el mismo edificio. Eso debería haber sido la primera señal. Me citaron en una sala más pequeña, en un piso que no aparecía en el directorio. Sin recepcionista, sin plantas, sin música ambiental. Solo una mesa larga, 3 sillas y una pantalla apagada. 2 entrevistadores me esperaban. No se presentaron por su cargo, solo por su nombre. Hoy no vamos a hablar de tu currículum, dijo uno de ellos. Eso ya lo conocemos. El otro encendió la pantalla. Apareció un título, Casos prácticos. No hay respuestas correctas, añadió. Solo queremos entender cómo piensas. El primer caso parecía simple. Un cliente hipotético había cometido un error que podía costarle millones. Legalmente, la empresa no estaba obligada a advertirle. Hacerlo significaría perder una ventaja estratégica. ¿Lo advertirías?, preguntaron. Pensé unos segundos. Si es un error crítico, sí. A la larga, la relación vale más. No hubo aprobación ni desaprobación. Solo otra anotación. El segundo caso fue distinto.
Supón que ese mismo cliente confía plenamente en ti, dijo el entrevistador. Te pide una recomendación. Sabes que hay una opción mejor para él, pero no es la que más beneficia a la empresa. Tragué saliva. Le diría la verdad, respondí. Si confía en mí, se lo debo. El entrevistador inclinó la cabeza, como si evaluara un objeto. ¿Incluso si eso pone en riesgo tu puesto? No contesté de inmediato. Sentí algo nuevo, presión. No agresiva, pero constante, como una mano invisible empujándome. Supongo que habría que encontrar un equilibrio, dije finalmente. Interesante, repitieron. Siempre interesante. Nunca bien. El tercer caso fue el que me descolocó. Imagina que tu jefe te pide ajustar unas credenciales para una presentación, explicaron. No es una falsificación total, solo una versión mejorada. El cliente nunca lo sabrá. El equipo depende de ese contrato. Hicieron silencio. ¿Lo harías? Mi primera reacción fue decir no. Lo sentí en el pecho. Pero pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. En lo fácil que sería justificarlo. En que nadie saldría herido. Si es solo una vez, dije, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Y si el resultado final es positivo? El entrevistador sonrió por primera vez. Eso demuestra flexibilidad, dijo. Aquí valoramos mucho esa cualidad. Cuando la sesión terminó, me dijeron que había superado la ronda. Que no todos llegaban tan lejos. Que debía sentirme orgulloso. Mientras salía, vi a otra candidata esperando. Me miró con nerviosismo. Quise advertirle algo, pero no sabía exactamente qué. Horas después, llegó el mensaje. Has sido seleccionado para una dinámica final de equipo. Debajo, una frase que no pude sacarme de la cabeza. Aquí es donde descubrimos quién eres de verdad. Nos reunieron a 6. 6 desconocidos sentados en círculo, en una sala sin ventanas. No había mesas, ni computadoras, ni carpetas. Solo sillas idénticas y una cámara en una esquina, lo bastante visible como para no poder ignorarla. Nos dijeron que no grababa, que era solo por protocolo. Nadie lo cuestionó. Esto no es una competencia, anunció la facilitadora, con voz calmada. No evaluamos resultados, sino comportamientos. Dijo comportamientos como si fuera una palabra inocente. El ejercicio empezó suave. Decisiones colectivas. Escenarios abstractos. Nada que no hubiera visto antes. Todos opinaban con cuidado, midiendo cada frase. Yo también. Hasta que cambiaron las reglas. Ahora, dijo la facilitadora, cada uno deberá proponer una acción. El grupo decidirá si es aceptable o no. Sonrió. Recuerden, no decidir también es una decisión. La primera persona habló de ocultar información irrelevante para evitar pánico en un cliente. El grupo asintió. La segunda sugirió presionar a un proveedor pequeño para cumplir plazos imposibles. Nadie protestó. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en el estómago. Yo, empecé, propondría ser transparentes con el cliente. Explicar los riesgos antes de que sea tarde. El silencio fue inmediato. La facilitadora levantó una ceja. ¿Aunque eso ponga en riesgo al equipo? Uno de los candidatos suspiró, molesto. Eso suena bien en teoría, dijo, pero aquí estamos para ganar, ¿no? Otro añadió. Si todos aceptamos las reglas del juego, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sentí como el ambiente se cerraba sobre mí. No era hostilidad abierta.
Era algo peor, decepción. Como si hubiera dicho algo ingenuo, infantil. ¿Quieres reformular tu propuesta?, preguntó la facilitadora, amable, demasiado amable. Sabía que esa pregunta no era opcional. Pensé en la cámara, en las entrevistas anteriores, en la palabra flexibilidad. Pensé en lo fácil que sería ceder un poco. Solo ajustar el discurso. Podríamos comunicarlo más adelante, dije finalmente. Cuando ya no afecte la operación. El grupo asintió, aliviado. La tensión desapareció de inmediato. Mejor, dijo la facilitadora. Eso demuestra adaptación. El ejercicio continuó, pero algo había cambiado. Cada vez que dudaba, alguien intervenía por mí. Cada vez que intentaba poner un límite, me miraban como si estuviera retrasando al grupo. Hasta que llegó la última dinámica. Ahora elegiremos a un representante, anunció. Alguien que defienda una decisión impopular frente a un cliente ficticio. Miró alrededor. El grupo ya ha decidido quién será. Todos me miraron. No dijeron nada. No hizo falta. Me entregaron un guión. En él, debía justificar una decisión que sabía injusta. Tenía que decirla con convicción, sin titubeos. Cuando levanté la vista, la facilitadora sonreía. No te preocupes, dijo. Si no lo haces, entenderemos que no estás listo para trabajar en equipo. Leí el guión. Respiré hondo. Y lo hice. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo asentían, satisfechos. Excelente, dijo la facilitadora. Has encajado perfectamente. Mientras salía de la sala, entendí algo que me heló la sangre. No me habían obligado. Había elegido cruzar la línea. Y ni siquiera sabía si esa era la última. La oferta llegó demasiado rápido. No pasaron ni 24 horas cuando recibí el correo. Estamos encantados de darte la bienvenida al equipo. No mencionaba salario, ni horario, ni fecha de inicio. Solo un enlace para completar documentación previa. Aún así, mis manos temblaban. Debería haberme sentido eufórico. En cambio, sentía un peso en el pecho, como si ya estuviera endeudado con algo que no entendía del todo. Decidí volver al edificio. No tenía una cita, ni una excusa clara. Solo la necesidad urgente de confirmar que no estaba exagerando. En el vestíbulo principal todo seguía igual, sonrisas, café, frases motivacionales en las paredes. Pero ahora las veía distintas. Demasiado pulidas. Demasiado ensayadas. Mientras esperaba el ascensor, un hombre se colocó a mi lado. Llevaba la misma acreditación que yo había visto en los entrevistadores, pero su expresión era cansada. ¿Nuevo?, me preguntó sin mirarme. Asentí. Sonrió con ironía. Entonces aún estás a tiempo. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, las puertas se abrieron. Subimos en silencio. Cuando salimos, él tomó otro pasillo y yo me quedé inmóvil, con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Esa noche, abrí el enlace del correo. No era solo documentación. Era un manual interno. Cultura corporativa. Principios operativos. Empecé a leer por curiosidad y seguí por horror. No hablaban de ética, sino de lealtad. No de transparencia, sino de control del relato. Cada dilema que me habían planteado estaba ahí, desglosado, justificado, normalizado. Las entrevistas no habían sido entrevistas. Habían sido filtros. Un apartado me heló la sangre.
Los candidatos que muestran resistencia moral suelen convertirse en elementos disruptivos. Recordé la candidata de la sala de espera. Su mirada nerviosa. Nunca volví a verla. Busqué opiniones en línea. Foros cerrados. Comentarios borrados. Pero encontré algo más antiguo, el testimonio de un ex empleado, publicado años atrás y enterrado entre páginas olvidadas. Describía exactamente lo que yo había vivido. Las preguntas. Las dinámicas. La presión suave pero constante. Terminaba con una frase que me dejó sin aire. No te das cuenta de lo que estás dispuesto a hacer hasta que alguien te felicita por hacerlo. Cerré el portátil. De pronto, todo encajó. No querían saber si yo era bueno. Querían saber cuánto podía ceder sin romperme. O peor, cuánto podía romperme y seguir funcionando. El correo volvió a vibrar en mi teléfono. Último paso antes de formalizar tu incorporación. Debajo, una sola línea. Necesitamos confirmar que compartes plenamente nuestros valores. Y esta vez, sabía exactamente lo que eso significaba. El último mensaje no traía documentos. Traía una cita. No decía dónde ni con quién. Solo una hora y una advertencia velada. Tu respuesta definirá tu futuro con nosotros. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sala sin ventanas, la cámara, el guión en mis manos. Y algo peor, la sensación de orgullo que había sentido cuando dijeron que había encajado. La reunión fue en una oficina pequeña, sin logotipos. Solo una mesa, 2 sillas y una carpeta cerrada frente a mí. El entrevistador final entró sin presentarse. No vamos a hacerte más pruebas, dijo. Ya sabemos quién eres. Abrió la carpeta. Dentro había un solo documento. Este es un ejercicio real, continuó. Un cliente está a punto de cometer un error grave. Si intervenimos, perdemos el contrato. Si no lo hacemos, el daño será suyo, no nuestro. Me miró fijamente. Queremos saber si puedes vivir con eso. No era hipotético. Nunca lo había sido. Pensé en todo lo que había cedido para llegar hasta ahí. En lo fácil que había sido justificar cada pequeño paso. En cómo, sin darme cuenta, había empezado a pensar como ellos. Si acepto, pregunté, ¿qué pasa si digo que no? Sonrió, con sinceridad esta vez. Nada. Simplemente no eres uno de los nuestros. Miré el documento. Bastaba una firma. Un gesto mínimo. El trabajo de mis sueños estaba a centímetros de mi mano. Y entendí la trampa final. No me estaban pidiendo que traicionara mis valores. Me estaban pidiendo que admitiera que ya lo había hecho. Empujé la carpeta hacia él. No puedo. No intentó convencerme. No mostró decepción. Solo asintió, como si hubiera confirmado un dato más. Gracias por tu honestidad, dijo. Te ahorrará muchos años. Salí del edificio sin mirar atrás. No sentí alivio inmediato. Sentí pérdida. Duda. Miedo. Pero también algo que no había sentido en semanas: silencio. Meses después, supe que la empresa había cambiado de nombre. Nuevo logo. Mismos valores. Yo seguí buscando trabajo. Más lento. Más consciente. A veces me pregunto qué habría pasado si firmaba. Pero luego recuerdo lo fácil que fue empezar a ceder. Y me hago una sola pregunta, la misma que ahora te hago a ti. Si el trabajo de tus sueños te pidiera sacrificar tu alma, ¿en qué momento te darías cuenta de que ya lo hiciste?